aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 13. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús se propone como el buen pastor, verdadero, en contraposición con el pastor brutal y falso del que somos víctimas. Al seguir al buen pastor, nos convertimos en lo que somos, hijos del Padre Celestial y hermanos entre nosotros. Solo así salimos de las tinieblas y llegamos a la luz de la verdad que nos hace libres. Hermanos, el Señor Jesús, el buen pastor, nos libera del pillaje que rige nuestras relaciones, en las que se impone el dominio del más violento de turno. La denuncia del Señor Jesús nos hace ver que, en la práctica, aquel a quien tomamos como modelo no es más que un pastor de muerte, cuyo final se da por descontado. Desde el principio, es la víctima elegida por el propio juego que está jugando. Cuando llega un bandido más pernicioso y letal que él, y el versículo comienza así: yo soy el buen pastor. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios, el Señor Yahvé, pastor de su pueblo, debía darle en los tiempos mesiánicos un pastor elegido por él. Porque en Ezequiel capítulo 34 se lee: Hijo del hombre, profetiza entre los pastores de Israel. Así dice el Señor Yahvé: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? No han fortalecido las ovejas débiles, no han cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida.
No han tomado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las han dominado con violencia y dureza. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores. Reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Y así velaré yo por mis ovejas. Buscaré la oveja perdida. Tomaré a la descarriada. Cuidaré a la herida. Confortaré a la enferma. Hermanos, el Señor Jesús, al declararse el buen pastor, plantea una reivindicación mesiánica. Jesús pastor no solo sale en busca de la oveja perdida o extraviada, como en Mateo capítulo 18 y Lucas capítulo 15, sino que aquí el pastor, sucesor de los pastores de Israel, que eran los reyes, toma a su cargo el rebaño y les abre el camino a costa de su propia vida. El Señor hace una referencia explícita a la eficacia redentora universal de su sacrificio. Estas palabras, hermano que me escuchas, tienen especial significación para quienes ejercen en la iglesia el oficio de pastores. San Juan Pablo II, gran santo de la Iglesia Católica, les dice a los presbíteros: recuérdense que su ministerio sacerdotal está ordenado de manera particular a la gran solicitud del buen pastor, que es la solicitud por la salvación de todo hombre, para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna. Yo soy el buen pastor. Hermanos, el adjetivo griego aquí empleado es kalos, que quiere decir hermoso, y encierra una idea de bondad, de nobleza y perfección. El tema del pastor y de las ovejas tienen sus raíces profundas en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús lo empleó en varias ocasiones, como en Mateo capítulo 18, Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 15. La expresión el buen pastor, hermano que me escuchas, en su forma absoluta, quiere indicar no el buen pastor por oposición al malo, ni solo el verdadero pastor por oposición al falso, sino que por razón de su contexto quiere significar el auténtico, el que realiza plenamente tal nombre, el pastor por excelencia, que cumple las esperanzas y promesas de los profetas, y como en el Salmo 23 anuncia: el Señor es mi pastor, nada me falta. Declarándose como el buen pastor, el Señor Jesús se presenta como el personaje mesiánico. Más aún, hermano que me escuchas, se apropia una prerrogativa del mismo Señor Yahvé. Después de afirmar que Él es la puerta de la salvación, el Señor Jesús se identifica con el buen pastor. La palabra bueno significa verdadero, significa auténtico y bondadoso, que sabe y cumple cabalmente su tarea. Pero la palabra sugiere al mismo tiempo, hermano que me escuchas, algo placentero y realmente bello. Es importante admirar la belleza y ver con buenos ojos el placer,
ya que esa belleza salvará al mundo, tornando desagradable lo que teníamos por agradable. Cuando así lo entendamos, entonces cambiaremos de pastor, dado que el hombre responde siempre y obedece a lo que más le place. Es la gracia y la libertad, nos lo dice San Agustín, gran santo de la Iglesia Católica. Seguimos leyendo el versículo. Dice, expone su vida en favor de las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús no es un pastor, sino el pastor. El pastor modelo que se ocupa y afana de sus ovejas. Él se puede proponer como tal porque expone, dispone y entrega su propia vida en su favor. Él es el pastor en cuanto cordero inmolado y victorioso, que guía al rebaño a las fuentes de agua de vida, según lo anuncia Apocalipsis capítulo 7. Es el pastor prometido que anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 34. Es el Señor mismo que se hace pastor, como lo anuncia el Salmo 23. Y quien no sigue al pastor de la vida, no le queda otra alternativa que tener a la muerte como pastor, según lo anuncia el Salmo número 49. Así obran los malvados, que se ufanan en sus riquezas, y en ellas hacen consistir su vida. Hermanos, el Señor Jesús ahora nos hace saber su manera de ser pastor, exponiendo su vida en favor de las ovejas. Más adelante, añadirá que dispone y entrega por ellas su vida. La belleza del amor se muestra en la acción. Lo que en este texto se quiere decir, hermano que me escuchas, al afirmar que el pastor ofrece o da su vida, no se refiere al morir, puesto que al morir el pastor, las ovejas quedan a merced de los lobos y son raptadas y dispersas. Se quiere sí definir que la primera característica del pastor es el amor y el valor con que defiende a las ovejas. Porque él, a diferencia del mercenario, expone por ellas su vida con todos los peligros. Seguimos leyendo el versículo. Dice, el mercenario que no es pastor ni dueño de las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús anuncia su muerte voluntaria en favor de sus ovejas, porque son suyas y tiene interés por ellas. Esta actitud de amor cobra realce comprobada con la conducta del mercenario que, al venir el lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Probablemente el Señor Jesús tiene en su mente a sus enemigos fariseos. El pastor siente que las ovejas, hermano que me escuchas, le pertenecen y se preocupa por ellas como de su propia vida. Al mercenario, en cambio, solo le preocupa su salario. Las ovejas están al servicio de su vida, no su vida al servicio de ellas. Y por eso no se expone, puesto que solo le mueven sus mezquinos intereses, según lo anuncia 1 Pedro, capítulo 5. Porque en el momento del peligro, huye y abandona su suerte a quien lo ha seguido. Seguimos en el versículo. Dice,
ve venir al lobo. Hermanos, el lobo, enemigo tradicional y emblemático del rebaño, representa las fuerzas hostiles del mal. El Señor Jesús mismo ha mandado a sus discípulos como corderos en medio de lobos, en Lucas capítulo 10. Toda época tiene sus propios lobos y a veces tienen nombre y apellido, pero por lo general son anónimos. La aparición del lobo pone al descubierto quién es el pastor y quién es el mercenario. ¿Quién sabe poner su propia vida? Y quién, en cambio, solo atina a pensar en salvar su propio pellejo. Hermanos, la acción de arrebatar y dispersar es típica del enemigo, el diablo. Arrebata al hombre su verdad y le hace huir de su vida. Los propios discípulos, en la hora del lobo, cuando el pastor es herido, se dispersarán, según lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 13 y es relatado en Marcos capítulo 14. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir las buenas nuevas de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.